Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, vamos a la palabra. Le voy a pedir que usted busque en su Biblia el Evangelio de San Lucas. Vamos a empezar por ahí, en el capítulo 10, versículo 38. Vamos a estar viendo otros versículos, pero los demás usted los va a apuntar. Hay otro pasaje que sí lo vamos a leer completo, pero este es parte del entorno de lo que vamos a predicar. Entonces quiero que lo lean, porque no quiero solo contarles la historia. A mí me gusta cuando usted lee directamente en la palabra y usted pueda subrayar ahí lo que Dios le va hablando. Lucas capítulo 10, versículo 38, un pasaje muy famoso, muy conocido, muy lindo. Ok, aconteció que yendo de camino, estamos en el versículo 38, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, dice la palabra de Dios. No vamos a estar predicando de este pasaje, nada más lo que quiero que vean es ustedes, que vean con esto. Hace 8 días estuvimos predicando acerca de Marta, de María y de Lázaro. Pues hoy vamos a seguir hablando de Marta, de María y de Lázaro, porque creo que es muy importante. Ellos eran amigos de Jesús. ¿Se acuerdan que en el capítulo 11 de San Juan vimos que cuando Lázaro enferma, mandan a llamar a Jesús diciéndole: el que amas está enfermo? Es muy probable que la primera amistad que tenía Jesús fuera con Lázaro directamente, y entonces a partir de ahí con sus hermanas. Era amigo de la familia. Qué lindo, era amigo de la familia. No se ve en el pasaje o en los pasajes bíblicos que tuvieran ellas mamá y papá, tal vez ya no estaban, habían muerto, pero vivían los 3 hermanos juntos, y de eso vamos a hablar ahora. Busque entonces ese capítulo 12 de San Juan, porque ahí sí nos vamos a quedar y vamos a dejar que Dios nos hable a través de esta palabra. Capítulo 12 dice, versículo 1: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Bueno, está muy claro y explícito que ya esto es después de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y le hicieron allí una cena. Qué lindo, una cena, van a celebrar ahí. Hicieron una cena, ¿para quién? Para Jesús. Dice, Marta servía, como acabamos de ver en el pasaje, le gusta servir a Marta. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Tenía que estar Lázaro ahí también, porque era uno de los principales en este relato y en esta celebración. Lázaro tenía que contar qué fue lo que pasó. Lázaro tenía que testificar qué era lo que había sucedido, qué pasó mientras él estuvo muerto, seguramente. Entonces, dice el versículo 3, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón,
el que le había de entregar. A ver qué dijo Judas. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía, piensa en eso, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, dice Jesús. Bueno, entonces vemos una escena muy linda en este lugar, porque ya ahora pasó el lloro, pasó el llanto, pasó aquello que había acontecido durante incluso 4 días, porque todavía mientras Lázaro estaba enfermo había esperanza, pero cuando Lázaro murió, pues ya parece que se habían perdido toda esperanza y tuvieron que habían mandado a llamar a Jesús, no vino a tiempo para sanarlo, pero Jesús dejó, porque así nos enseña el pasaje, dejó que muriera porque él quería mostrar la gloria de Dios resucitando a Lázaro. Entonces ya había pasado todo aquello, todo el duelo también de 4 días que nos habla la palabra ahí en ese capítulo anterior. Entonces se presenta esta escena tan linda, este lugar donde quieren escuchar y quieren agasajar a Jesús por el milagro, por lo que había hecho. Pero yo quisiera resaltar algunas cosas importantes de esto, porque creo que Dios nos quiere hablar a través de esta familia y de esto que sucede aquí, porque acabamos de ver en el otro pasaje que Marta era una mujer que le gustaba, que tenía ese deseo de servir a Jesús. Lo primero que vemos en ella. También vemos que María era aquella que se sentaba a los pies para escuchar a Jesús y también para adorarlo. Vean lo que decía el pasaje, se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Y ahora la vemos aquí adorando al Señor. Y también vemos a un Lázaro que va sin duda a testificar y que ya estaba testificando de Jesús. Vemos también en este lugar, porque ya he hablado de 3 cosas, he hablado de servicio en Marta, he hablado de adoración en María y he hablado de testificar en la vida de Lázaro. Y ahora vemos también a toda la gente ahí reunida, los vemos juntos, vemos a una iglesia reunida celebrando que Jesús está en medio de ellos. Pero también en medio de todo esto, la iglesia no solamente se junta a celebrar como lo hacemos nosotros, sino que también a escuchar, a aprender. Esa es una de las cosas o uno de los propósitos de la iglesia, aprender de Jesús, aprender de lo que sucede, aprender de todo lo que vemos, aprender del Señor. 5 propósitos: adoración, testificar, aprender del Señor, o sea, tiene que haber aprendizaje, alguien que testifique de Él. También hubo servicio aquí en medio de todo esto, y también los cristianos estaban juntos. Son 5 cosas que no pueden faltar en una iglesia, no pueden faltarle a la iglesia esas 5 cosas, y las vemos aquí. Y hay una más, que esa sí es cierto que debería de faltarle a la iglesia siempre, que es la que vamos a comentar al final, reflejada en Judas en este pasaje, porque no queremos a Judas en la iglesia, ¿verdad que no? No queremos ningún Judas en la iglesia. Por eso es que nadie le pone Judas a sus hijos, ¿verdad? Cuando nacen, ninguno le pone ese nombre, Judas, usted sabe. Judasito, venga para acá. Ese es un Judas. No, ¿verdad? Decimos y hablamos así de cuando alguien es malintencionado, ¿verdad? Y traicionero. No, hombre, ese es un Judas, ¿verdad? Ok, entonces, aquí tengo algunas cosas que quizás voy a ir rápido porque no quiero pasar mucho tiempo en ellas, sin resaltar algunas que para mí creo que son muy importantes que las veamos. ¿Por qué le agradaba a Jesús visitar esa casa? Precisamente por eso,
porque se sentía bien en esa casa, porque él sentía en esa casa que estaban esas cualidades por lo menos reflejadas en ellas, pero también reflejadas en los demás ahí. Servicio, adoración, testimonio, ¿verdad? Pero también había coinonía, había unidad en los que estaban ahí, excepto en Judas. Y también había aprendizaje en esa casa. Bueno, estos tres estaban reflejando. De por sí que también María refleja que quiere aprender, ¿verdad? En el otro pasaje lo vimos. Marta servía, y para ninguno es una cosa secreta que Dios, que Jesús quiere que nosotros le sirvamos. ¿Vieron ese pasaje que está ahí? Apúntelo. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. No lo vamos a leer, pero es donde el Señor dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y Él dice que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve a todos. Si alguien quiere tener un estatus en el reino de los cielos, hágase el servidor de todos, dice el Señor. Además que nos dio ejemplo en San Juan capítulo 13, usted lo puede leer en su casa cuando Él está con sus discípulos en la cena, y entonces Él, después de haber cenado, se quita entonces, se levanta de la mesa, se pone una toalla en su cintura y empieza a lavarle los pies a todos, y explica a Él que así como Él hizo con ellos, entonces Él quiere que hagamos entre nosotros, o sea, que nos sirvamos unos a otros. Para Jesús el más grande es el que sirve, el primero, el más importante, el que quiera ser el mejor, el líder, el que dirige, debe ser el que tenga ese espíritu de servicio. Porque muchos quieren ser grandes sin pasar por esto. Muchos quieren ser admirados, pero no recogen ni un papel tirado en el piso. Eso yo lo he corroborado. Quieren púlpito, eso es lo que quieren ser famosos, quieren ser vistos por todos, quieren aplausos, pero nadie quiere servir, solo quieren que los sirvan, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Nos enseña Jesús que la gente quiere eso. Bueno, en Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30, apúntelo también, Jesús nos habla de eso, no lo vamos a leer. Hay un pasaje aquí. Es porque estamos cerquita en San Juan capítulo 12, versículo 26. Mire lo que dice, 12, 26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Y cómo es servir a Jesús? Servir a los demás. ¿Cómo es amar a Dios? Amando a los demás. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Son principios muy, muy sencillos, pero lo que no es muy sencillo para algunas personas es ponerlo en práctica, ¿verdad? Y más cuando se trata de servir a aquellos a los que no queremos servir. También es tener ese espíritu de humildad que tenía Marta de servicio, ¿verdad? Marta servía aunque no tuviera lugar en la mesa. Aquí no dice que está sentada a la mesa Marta. Parece que María dejó el lugar que tenía para ungir los pies de Jesús, pero Marta no tenía lugar. Marta era las que estaban para adentro y para afuera. Era una cena, alguien tenía que estar sirviendo, y esa mujer seguramente era la directora, seguramente era la líder de los que servían ahí. Y todos o algunos otros estaban ayudándole, pero siempre habían algunos que había que servir. Para eso se necesita ser humilde, para eso se necesita tener ese deseo y entender que cuando estoy haciendo algo así, para el Señor Jesús lo estoy haciendo, y que el Señor lo ve todo, aunque yo no esté sentado ahí a la mesa. Por ejemplo, en este momento tenemos a una persona sirviéndole al Señor en medio de nosotros, está dándole la clase a los niños. Y ella no está escuchando este mensaje. Y así pasa varios domingos, que no escucha un mensaje porque tal vez solo una maestra o un maestro hay. Entonces, ese espíritu de servidor lo necesitamos para que avance la obra de Jesús y Él esté a gusto como estaba en ese lugar. Pero también vamos a hablar de Lázaro, el que testifica. Porque para eso también estaba Lázaro ahí, tenía que estar Lázaro.
La Biblia no dice que Lázaro se puso a contar qué fue lo que sucedió, pero sin duda la Biblia sí nos enseña en su contexto que ya Lázaro mismo se había convertido en ese testigo, su vida, su propia vida, ese testigo de la resurrección, de que Jesucristo es el camino y Él es la resurrección y Él es la vida. Amén. Porque lo había resucitado. Ahí mismo en el capítulo 12, que estamos cerquita, versículo 9 y 10, mire lo que dice la Biblia. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y fueron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. ¿Se da cuenta? Muchas cosas tenía que contar Lázaro. Primero que tenía que contar es, yo realmente estaba enfermo y yo realmente me morí. Por un Dios que me morí. No estaba haciendo el papel de muerto 4 días metido en una tumba. No fue que matamos un perro y lo metieron conmigo ahí en la tumba para que oliera feo. No, era yo el que estaba muerto. Lázaro tenía que haber testificado, pero había consecuencias. Versículo 10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Oiga, lo querían rematar a Lázaro. Porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Qué lindo esta parte, hermanos. Porque yo no sé si por medio de su testimonio, si por medio de su resurrección, porque la Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Yo olía muerto como Lázaro, en delitos y pecados. Hedía, dice la Biblia, en delitos y pecados. Y el Señor me resucitó, me dio nueva vida. Salí de un sepulcro espiritualmente hablando, salí de una tumba a una vida, y no solamente una vida abundante, sino también a una vida eterna. Y eso pasó con él. Mire, muchos se estaban apartando y creían en Jesús. Y por supuesto, los judíos estaban enojados, tanto que querían matar a Lázaro. Yo no sé si a usted alguien lo quiere matar por hablar de Cristo, pero sí, a mí me ha pasado. Mucha gente rechina los dientes cuando uno habla de Cristo, cuando uno testifica de Cristo, cuando uno trata de ayudar a otra persona. Hay otros que no les gusta, pero no importa, hay que seguir testificando, aunque tramen contra nosotros cosas y quieran matarnos. Nos enseña ese pasaje. Bueno, esas cosas testificaba Lázaro, y yo me imagino que también tuvo que haber testificado algunas cosas ahí, ya demasiado fuertes, demasiado ocultas ahí, ¿verdad? No solo de su historia pasada, sino también mientras estuvo muerto. Me hubiera gustado entrevistar a Lázaro. ¿A ustedes no? ¿Qué viste al otro lado, Lázaro? ¿Qué sucedió? Es cierto que hay un túnel oscuro, como dice la gente. Es cierto eso, que hay una luz allá. Es cierto que todas esas cosas que cuentan. Es cierto que cuando uno se muere y entonces el alma sube y que se ve ahí todo lo que están pasando. Es cierto esas cosas. Yo le preguntaría eso. Yo le preguntaría todas esas cosas a Lázaro, a ver qué nos cuenta. Hay testimonios de personas cristianas que cuentan cosas parecidas a esas. Y yo me imagino que es cierto. Bueno, pues yo le preguntaría a Lázaro. Había muchas cosas que preguntarle a él. Y ahora tenemos a María, que es la que adora aquí. Pero también vemos a María en el otro pasaje, que es la que se sienta a aprender, a escuchar la palabra. No solo a adorar, sino también a aprender del Señor. Pero para adorar, tenemos que hacer algunas cosas que hizo María aquí. ¿Cómo adoró María? Lo hizo espontáneamente. Nadie lo estaba haciendo. Nadie lo estaba haciendo. Solo ella lo hizo. De todos los que estaban ahí, solo ella se tiró a los pies de Jesús, ungió sus pies con un perfume de nardo puro. Solo ella no escatimó, como dice la palabra. Aquí más adelante lo vamos a tener. Antes escuchó su voz y se sentó a sus pies, pero ahora no escatimó el precio, se sentó a sus pies, se hincó, se postró a sus pies y ungió sus pies
y lo secó con sus cabellos. María no le importó perder el glamour, se le corrió el rímel, se le cayeron las pestañas postizas si tenía, no le importó que el maquillaje, no le importó si se despeinó, si no se despeinó. Ella solo vio la oportunidad, que no quería que se le pasara la última oportunidad para estar a los pies de Jesús. Y creo que eso nosotros tenemos que aprender de María. No le importó a ella nada, si la criticaban o no la criticaban por su acto, por lo que ella hizo. Porque Dios nos llama a servir como Marta, a testificar como Lázaro y a adorar como María. Pero aparte de esto, vamos al otro tema que quería sacar a la luz, porque también tenemos que aprender de las cosas que no se hacen. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros aprendemos o deberíamos de aprender en esta vida es de las cosas que no se deben hacer, de las cosas que no se deben hablar, de las cosas que no se deben ver, de las cosas, de lugares donde no debemos andar, de las personas con las que no tenemos que juntarnos o frecuentar, tantas cosas que no se deben. Y aquí hay un ejemplo. Y alguien dice, es que no, nadie escarmienta por cabeza ajena. Yo creo que sí, deberíamos de escarmentar por cabeza ajena, porque aquí lo deja el Señor para que nosotros aprendamos de esto. Ok, tenemos el ejemplo entonces de Judas, porque Dios no nos llama a ser como Judas, no imitemos a Judas. Pero lamentablemente en las iglesias sucede, y lamentablemente en las familias también sucede, en los trabajos también sucede, que hay gente que tiene o lleva o sigue los principios de Judas, y creo que nosotros tenemos que cuidarnos y examinarnos a nosotros mismos, porque puede ser que nosotros estamos cayendo en esto. Lo primero que no hacía Judas es que no lo vimos sirviendo, y bien nos explica la palabra ahí, que es que Judas no es que estaba muy preocupado porque se sirviera a los pobres, porque aquel perfume que costaba como 300 denarios, oigan, algunas veces les hemos explicado, un denario era más o menos la paga por el salario o el salario de un día de un jornalero. 300 días por lo menos había que trabajar un jornalero para poder comprarse ese perfume, y ella lo derramó a los pies de Jesús. Y este Judas dijo, se le hubiera dado a los pobres. Mentira, la Biblia dice que era mentira. Él no estaba preocupado por eso, no quería servir. Él quería la plata ahí para coger. Ahorita vamos a eso. Judas no testificaba tampoco, no es que estaba dando testimonio de las cosas que hacía Jesús. Judas tampoco adoraba, no lo vemos adorando a Judas. Judas, ¿qué hizo? Criticar. Hablar de lo que está haciendo aquella mujer cuando adora al Señor. Cuidado. Si criticamos a alguien porque lo que quiere es adorar a Dios, porque levanta sus manos, porque alaba al Señor con su voz en alto, cuidado, porque si vemos a alguien que se postra, cuidado, porque si vemos a alguien que danza, cuidado, porque si vemos a alguien que por el Señor está haciendo algo, nosotros le critiquemos o nosotros nos burlemos o alguna cosa parecida. O que si alguno quiere testificar, que si alguno quiere decir, pastor, yo quiero agradecer al Señor el día de hoy. ¿Por qué? Porque, no sé, me tomé un cafecito en la mañana. Cuidado si alguno se va a burlar por una cosa así, porque para esa persona es importante. Usted no sabe si esa persona solo este día tuvo café en la mañana, o solo una comida tiene el día, no sé. O simplemente es una persona que come todas las comidas igual que nosotros, pero quiere darle gracias al Señor. Ayer a mí me sucedió algo extraño, que cuando, bueno, les voy a hacer breve esa parte. Después de que, en la mañana temprano me fui a andar en bicicleta. Después de que vine a andar en bicicleta, todo bien, hice las cosas que hago bien, me quito la ropa de andar en bici, ya la pongo a lavar, etcétera.
y entonces mientras la ropa se está lavando ya me voy a desayunar. Siempre como bastante o como lo suficiente para ir a andar en bicicleta, para no andar el estómago vacío. Siempre me alimento mientras voy. Pero cuando llegué, no, me fui a tomar un batido que siempre me hago, y cuando me lo estaba tomando sentado en la mesa, me empecé a sentir mal. Ya estamos hablando de que habían pasado 15 minutos después de que había llegado y todo normal. Y me empecé a sentir mareado, como que lo que me estaba tomando me había caído muy pesado. Pienso yo que eso fue. Empecé a sentir algo muy, muy raro en el estómago, y entonces me empecé a sentir mareado. Y al ratito estaba sentado en un sillón, no me podía ni levantar porque todo me estaba dando vueltas. Y horrible, los que les ha pasado algo así, ¿saben? Es tipo, no era un vértigo que tenía porque no me estaba dando vueltas todo, pero sí estaba muy mareado, volvía la cabeza para acá. Y entonces lo que quería decirles es que mientras eso pasaba, y mientras estaba dando tiempo a que una pastilla que me dio la pastora me hiciera efecto y todo eso, yo la veía a ella que estaba barriendo ahí la cochera y estaba haciendo cosas, y yo la veía y yo decía, Señor, ¿cuánto diera yo para que en este momento yo pudiera estar ayudándole a ella con la escoba y recogiendo cosas y todo eso? Y no es que nunca lo hago, pero hasta que uno está en el lugar donde usted no puede hacer algo, hasta ese momento usted considera lo importante que es estar bien, estar con salud y poder hacer de todo. Era como una no sé, una ironía, digámoslo así, que después de que había ido a andar casi 3 horas en bicicleta y había tenido energía para un montón de cosas, ¿verdad? Ahora estaba en un sillón ahí tirado sin poder levantarme, y luego para el servicio a vomitar como 2 veces. O sea, la vi fea ayer, hasta como a las 3 de la tarde ya fui recuperándome, y todavía estoy un poquillo así como la mula de sacar palmito, dijo mi papá, un puro temblor. Pero hasta ahí se da cuenta, y uno agradece al Señor, que todas las cosas que pasan, y lo que estamos viendo aquí es que esta mujer está aprovechando que está Jesús ahí. Es que casi nunca está ahí, y no se garantiza de que Jesús vuelva a estar otra vez en su casa. Y yo no sé, cuando usted pueda hacer lo que tenga que hacer, leer la Biblia, orar al Señor, venir a congregarse, a alabarlo, hágalo, porque puede ser que en algún momento usted no va a poder hacerlo. Ahora, al principio, el Señor ponía eso en mi corazón, que oráramos por las personas que en este momento están en un hospital y desearan estar sentados o sentadas ahí donde usted está ahora. O tal vez están en su casa en una silla de ruedas, u otros están tal vez en su cama postrados, no se pueden levantar de ahí. Y nosotros, los que podemos, los que tenemos la oportunidad, a veces no lo hacemos. Pues hagámoslo siempre, aprendamos eso de María, y no critiquemos a las personas cuando lo hacen, cuando quieran testificar, cuando quieran alabar al Señor. A Judas no le importaban los demás, mentira, no le importaba a nadie, solo pensaba en él. Egoísta era este Judas. Nadie más parecido al diablo que Judas, por algo lo escogió. El egoísmo es el primero de los pecados. A partir de ahí vienen todos los demás pecados. El egocentrismo, pensar solo en mí. El diablo, cuando cayó, lo que primero pensó fue solo en él. Dijo, yo subiré al cielo, me sentaré en ese trono, junto a las estrellas del Señor, estableceré mi trono, ahí, solo yo, el yo. Ese egoísmo hay que cuidarlo. Y Judas era así. Y lo que vemos por último de Judas era que tenía una mañita, sustraía. Yo no sé si lo vieron en el pasaje, pero decía el versículo que en el versículo 6 al final, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Y yo no quiero, ni tampoco creo que ustedes quieren, pero tenemos que estar vivos, porque hay gente que solo quiere sustraer, y solo viene a una iglesia o solo está en una iglesia con el propósito de sacar algo,
no solamente algo material, sino también viene a la iglesia porque quiere que Dios le dé, solo le dé. O sea, yo busco a Dios para que me dé, y no debe ser así. Yo busco a los hermanos y yo quiero una iglesia porque no quiero aportar, más bien quiero sacar. No quiero ni dar ofrenda, no quiero servir, no quiero presentar mi vida, porque piensen en esto, ¿cómo es posible que yo vaya, qué sé yo, a comer a un restaurante con alguna persona, alguna familia y no diga que necesitan? Yo quiero aportar algo, porque alguien se levantó y dijo, yo pago la cuenta. Cuando alguien dice, yo pago la cuenta, hasta que brincan, o por dentro, qué dicha, ¿verdad? Y no dicen, no, yo pongo una parte, no, y hasta se pelea para poner algo, aunque sean 5 colones, no sé. Pero hay gente como Judas que lo único que está pensando es en sacar. Y no venga usted al reino de Dios pensando en que alguien le dijo que porque usted se hace cristiano, entonces le va a ir bien y entonces va a prosperar. Ese no es el propósito de venir al reino de los cielos. Venimos al reino de los cielos a dar. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que así como Jesús se dio, yo también vengo a darme. Y no a darme por Dios en el sentido de que vengo a darle adoración, exaltación. No, vengo a darme dándole a los demás. Vengo a dándole a la iglesia, trabajando, sudándome, esforzándome, etcétera. Porque los que sustraen nada más no le agradan a Dios. Esta mujer preparó a Jesús para su sepultura, dice la Biblia. Lo ungió, eso es lo importante. Ungir aquí en el contexto es adorar al Señor. Toda la casa se llenó de ese perfume. ¿Qué pasa cuando usted está en un lugar? Cuando usted llega a un lugar, ¿se nota el perfume de que usted es una persona que adora a Dios? De que usted es una persona que respeta a Dios, que usted está cerca del Señor, que usted habla la palabra de Dios. Yo creo que cuando lleguemos a un lugar alguien nos tiene que oler, porque el olor tiene que ser olor a Cristo. Así nos enseña su palabra, olor a Cristo. El apóstol Pablo dice así, no olor de muerte para muerte, sino un olor a Cristo para vida eterna. Eso nos enseña su palabra. Y entonces eso es lo que aprendemos aquí, hermanos. Qué lindo cuando todos nosotros tuviéramos ese mismo sentir, ese mismo corazón, ser un servidor que testifique y adore. Y le agrego las otras dos, que aprenda también y también que tenga comunión. Que tenga comunión, porque por eso, hermanos, hay muchos que no se congregan, no entienden que Dios diseñó a su iglesia para estar juntos, para que estemos como un cuerpo, para que juntos trabajemos. No, Dios no llamó a ninguno para que sea un llanero solitario, nos hizo para que estemos, porque así nos formamos cuando estamos juntos. Por eso la Biblia habla tanto de estar juntos. Hace unos días les mencioné una lista grande de los unos a los otros que habla la Biblia. Perdonémonos los unos a los otros, llevemos las cargas los unos de los otros, confesémonos nuestros pecados los unos a los otros para que seamos sanados. No solamente cuando usted pecó contra otra persona y le dice, perdón, te ofendí, hice esto y esto, y ahí la otra persona le concede el perdón y entonces los corazones son sanados. No solo desde ese punto de vista, sino también cuando yo le confieso mis pecados a un hermano de confianza, eso sí, a una hermana de confianza, que no vaya a ir a divulgar todo, ¿verdad? Le confieso para que me ayude, para que me apoye, para que ore por mí y para que en momento de dificultad yo pueda acudir a esa persona y esa persona pueda acudir a mí también. Se supone que la iglesia debería de servir así, o deberíamos de estar juntos para esas cosas y para muchas otras cosas más. ¿Qué mentalidad hay en algunas personas de cuerpo de Cristo? De que somos un cuerpo, de que usted es una mano, que el otro es un pie, otro es oreja, otro es un ojo. O sea, de que todos nos necesitamos unos a otros. Por eso estamos en una iglesia, bajo un mismo techo, bajo una misma cobertura del Señor,
para que entre nosotros nos ayudemos, hermanos. No las pase feas solo o sola. Para eso está la iglesia del Señor. Para eso estamos aquí. Para apoyarnos, para darnos un consejo. Si no se puede dar el consejo, pues buscamos a alguien que se lo pueda dar, porque quizás yo no pueda, quizás la pastora tampoco. Es un área que nosotros no la podemos aconsejar, qué sé yo, alguna parte ahí que no podamos. Que ya necesitamos una ayuda de un profesional en esa área. Pero en la mayoría de las cosas podemos ayudarnos, por lo menos que estén orando por mí, que me estén ayudando, que me estén apoyando, que me pongan un versículo, que me animen por medio de la palabra. ¿Sí o no? Que es lindo esas cosas. Entonces el Señor nos llama a servir, como Marta. Y creo, hermanos, que esto es para todos. No es porque alguno tenga el don de servicio. No. Dios nos llama a todos a servir unos a otros. Dios nos llama a que lo adoremos y que aprendamos de Él. Y no solo a unos porque tienen el don de adorar. No. Adorar no lo relacione usted con canciones como esa. Adorar es rendirnos a Él, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Él. Servir es adorar a Dios. Dios nos llama a que hablemos de Él. Empiece a hablar de Él delante de otros hermanos para que usted se vaya animando. Ya después habla delante de otras personas que no tienen a Cristo. Él nos llama a estar juntos también. Él nos llama a que como iglesia nos levantemos el ánimo unos a otros. Y eso veo yo reflejado aquí en este pasaje. Mientras Él está con nosotros, hagámosle una cena donde Jesús se sienta bien.